No sufras para encontrar ideas, ya que en metodología y actividades educativas esta sección encontrarás propuestas. Soy Aline. En la cápsula pasada de comunicación les dije que iba yo a hacer esta semana una de retroalimentación. Muchas veces podrán encontrar la palabra en inglés feedback, ¿ok? Es indistinto. La retroalimentación es una parte esencial del proceso de comunicación efectiva. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo debería llevarse a cabo? Bueno, eso es de lo que se va a tratar el día de hoy. Primero es importante reconocer que para el proceso de aprendizaje, el feedback permite a los alumnos y a las alumnas hacer una autorreflexión sobre sus trabajos, sus aportaciones, sus relaciones interpersonales. La idea es que a partir de esta retroalimentación puedan aterrizar cómo resultó el trabajo que realizó, si participó en el grupo, cómo, en fin, todo esto. Es decir, le permite a los alumnos y alumnas darse cuenta sobre sus fortalezas para reforzarlas y sus debilidades o dificultades para poder trabajar en ellas. ¿Ok? Hay 4 tipos de feedback. Uno sería la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. En ese sentido, se desea que los estudiantes sean ellos mismos quienes encuentren cómo aprenden, ¿no? O bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen sus errores o sus aciertos, ¿no? Este es el tipo de retroalimentación que idealmente deberíamos implementar los docentes en las aulas. La idea, por ejemplo, es hacer preguntas abiertas que promuevan la autorreflexión. Y estas conversaciones deben girar, por un lado, en los aprendizajes y promover que los estudiantes reconozcan sus estrategias, por ejemplo, metacognitivas, que piensen sobre ellas, que las encuentren. Esto tendría que ver con ese tipo de retroalimentación. Tenemos también la retroalimentación descriptiva. En este caso, el docente le da sugerencias al estudiante de cómo podría mejorar su trabajo, ¿no? En este tipo de retroalimentación, el docente explora con las alumnas y los alumnos las estrategias que le permitan o encaminen a descubrir la respuesta ante la situación planteada. Luego tenemos la retroalimentación elemental. En este caso son comentarios muy sencillos y con poca dificultad, con poca profundidad. Podrían ser comentarios como, pues vas bien, me gusta lo que estás haciendo, trabaja más, esto está mal, pero no genera una reflexión más allá, ¿no? Ahora, si te fijas, estos pueden ser tanto de orden positivo como negativo. Sin embargo, en ninguno de estos casos se profundiza, solo se da algo elemental, ¿ok? Y finalmente, la cuarta retroalimentación tiene que ver con una retroalimentación incorrecta. Y eso es cuando lo que decimos no solo no ayuda ni contribuye, sino que además tiene consecuencias negativas. Tenemos que tener mucho cuidado de evitar este tipo de retroalimentación. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es que existen 2 tipos de percepción. Por un lado tenemos la percepción propia, y por otro lado la percepción que los demás tienen de uno. Lo idealmente es que coincidan una con la otra, que los demás te vean un poco como tú te ves a ti mismo. Eso es lo que se buscaría y a partir de allí, por eso esta retroalimentación a los alumnos para tratar de buscar que esto pase, ¿ok? Lo anterior nos lleva a hablar del feedback. ¿Cómo debe de ser el feedback? Bueno, pues el feedback debe ser, por un lado, específico.
no irnos por las ramas, sino decir esto está muy bien y puedes mejorar en esto, pero todo debe ser con ejemplos concretos para que no quede la duda de qué pensamos que el otro entendió lo mismo que nosotros estábamos diciendo o queríamos que entendiera o lo que yo quise decir. No dejemos cosas a la interpretación. 2, debe ser oportuna. Hay momentos para dar la retroalimentación. No todos son los momentos adecuados. Por ejemplo, no debemos de interrumpir, ¿no? Debemos de esperar a que terminen de hablar, de exponer, etcétera, y mejor tomemos notas sobre lo que queremos decir. Pongamos, por ejemplo, los ejemplos concretos para que en el momento que la demos, ellos entiendan estos aspectos generales, ¿ok? Por otro lado, nos vamos a la 3. Debe ser adecuada a la situación. No todos decimos lo mismo a todo mundo. Utilicemos puntos para que cada alumna y alumno sean los puntos que necesite. Y por otro lado, si va a ser algo personal, hagámoslo por fuera, no enfrente del grupo. 4. Centrarse en el comportamiento, no en la personalidad. Este punto es esencial. Una retroalimentación efectiva no se hace hacia la persona, si te cae bien o te cae mal, etcétera, sino se hace hacia la actividad de la que estamos hablando. Por lo que cuidemos nuestro lenguaje no verbal, nuestros tonos de voz. Si quieres saber más, por ejemplo, sobre comunicación, te sugiero que veas la cápsula de comunicación asertiva y comunicación efectiva que publiqué el lunes. 5. La retroalimentación debe ser proactiva. En este punto, los invito a reflexionar por qué y para qué damos retroalimentación. El feedback siempre debe buscar una reflexión en el otro. La intención es lograr mejoras, ¿verdad?, en los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, es importante que siempre que demos una retroalimentación, esta debe ser proactiva. 6. Darlo usando lenguaje descriptivo, como mencionamos hace un poquito. Porque debemos de describir los hechos, como les decía, las conductas, y no pretender que el otro que nos está oyendo lea nuestras palabras o nuestro lenguaje no verbal o la intención implícita o subyacente que tuviera el mensaje. No debe haber tal. Al contrario, debemos decir exactamente a lo que nos referimos, ser explícitos. 7. Utilizar un lenguaje sentencioso, no. Seamos muy importantes de no juzgar, no calificar, ¿ok? Por consiguiente, tenemos nuevamente que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilicemos. 8. Sobre la base de una información precisa y creíble. Este punto parece indispensable. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros decimos algo que no nos crean, que no pueda ser creíble, pues entonces no lo van a tomar en cuenta y no servirá de nada. Sería como si hubiéramos dado una retroalimentación que ni siquiera se va a registrar en el otro. Chris Bolívar dice una frase que me parece muy acertada y es una coach. Lo que hace posible el feedback asertivo es la conciencia de que cada uno percibe las cosas de forma distinta y por lo tanto mi verdad no es la verdad, ¿ok? Tú haces o dices, yo interpreto, yo siento, pero no nos quedemos ahí. Ahora toca verificar, ¿es correcta mi interpretación? Eso cierra el círculo, ¿ok? Todos podemos ser mucho más, pero solo desde la autenticidad, porque desde ese lugar podemos generar emociones positivas, confiar en otros, confiar en nosotros mismos, y en fin, podemos y lo transmitiremos. Y esto
no solo nosotros debemos de hacerlo bien, sino también enseñar a nuestros alumnos a que lo logren entre ellos de una manera o sea, entre pares. Y si te gustó la cápsula, dale like. Por cierto, puedes ver la de comunicación asertiva, la puedes ver aquí. Y te invito a seguirnos, a compartir estas cápsulas y estamos en comunicación. Gracias y bye.